Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Seguiluz, una vez más para compartir el repaso de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 8, Luz desde el Santuario. Esta lección nos muestra la labor que está realizando nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. El santuario es un tema muy importante. Yo no sé por qué solamente se hace un énfasis en el santuario terrenal, pero muchos dejan de lado el santuario celestial, la función que tiene para la salvación, el medio por el cual el Señor realiza todo un plan de salvación centrado en Cristo, en el lugar santísimo en estos momentos. Así que la profecía de los 2300 días o 2300 años los lleva desde el año 457 a.C. hasta el año 1844. De acuerdo a la purificación del santuario que iba a ser en el cielo, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y en ese momento, cuando Él comienza su ministerio en el lugar santísimo como sumo sacerdote, comienza esa etapa en la cual ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, el Yom Kippur, ese día en el cual el pueblo estaba en santa convocación, consagración, estudio de sus vidas, orando por el sumo sacerdote que entraba a ministrar en favor de ellos. Así ahora Cristo está en el lugar santísimo ministrando por nosotros, lo cual nos indica que deberíamos también estar en una actitud de consagración, de entrega, de oración, para que el ministerio de Cristo pueda ser favorable, para que el Espíritu Santo pueda trabajar poderosamente y pueda llevar a muchas almas a los pies del Señor. Y cuando Cristo termine su obra en el santuario celestial y salga y venga por segunda vez, entonces realice esa gran cosecha, la salvación de todas las almas. Esto es lo que nos presenta la lección de esta semana. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que semana a semana nos acompañan. Y queremos animarles a aquellos que todavía no se han suscrito para que lo puedan hacer y también puedan compartir este video y de esta manera puedan muchos conocer la palabra de Dios, repasar la lección de escuela sabática, escucharla en sus momentos libres, cuando están yendo de un lugar para otro y de esta manera también puedan prepararse. Espiritualmente necesitamos prepararnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Así que amigos, gracias por su apoyo, sigamos adelante. Cristo viene pronto, prediquemos el Evangelio. Ahora vamos a invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos acompaña con el versículo cantado. Ahora vamos a dejarle con el versículo de Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre, que levantó el Señor y no el hombre, que levantó
el Señor y no el hombre. Muy bien, vamos a repasar una vez más el versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 8, 1 y 2. En nuestra lección 8 para esta semana, luz desde el santuario. La palabra de Dios dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esta semana estudiamos el santuario. Ese es el medio a través del cual Dios quiere salvar a su pueblo, porque el santuario es el centro en donde convergen todas las doctrinas. Cristo cumple su función ministerial, sacerdotal, sacrificial en el santuario. Y a través del santuario nosotros encontramos los medios para alcanzar la salvación. En la profecía de los 2300 días, cuando, según la semana pasada vimos, Guillermo Miller descubrió que Cristo iba a realizar un acontecimiento importante, la purificación del santuario, según lo describía Daniel 8 y en el versículo 8, 14, y hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Ellos pensaban que la purificación del santuario iba a ser en esta tierra. Se equivocaron en el evento, no en la fecha, en el evento. La purificación del santuario iba a ser en el cielo. ¿Por qué? Porque Daniel 8 menciona que la purificación del santuario sería el evento importante culminante de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, para esa época, 1844, ya no había santuario, había sido destruido en el año 70. El Evangelio había ido a todos los rincones del mundo, predicación a los gentiles. Ahora se habían abierto las puertas para que la iglesia que Cristo había establecido tenga la misión de predicar el Evangelio. Así que si no había santuario, ¿qué santuario iba a ser purificado? Entonces Hebreos nos dice que Cristo entró en un santuario no hecho de manos, en el santuario celestial. Y allí es donde Cristo, en el año 1844, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Cristo comienza a hacer su obra sumo sacerdotal y a través de esa obra comienza pues el juicio investigador, el juicio preadvenimiento. El santuario celestial tiene un elemento importante, ¿no? Que es el trono de Dios. Así que cuando Dios se manifiesta a través del santuario. Y como el hombre había caído en pecado, entonces Dios quería estar en medio de su pueblo. Por eso le dice a Moisés, y me harán un santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 25, y versículos 8 y versículos 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en el versículo 40 del mismo capítulo 25 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿De dónde sacó Moisés ese modelo? De lo que Dios le reveló del santuario celestial. Ese modelo iba a ser la base, ¿no? De lo que se mostraría y lo que se haría y lo que se edificaría para que el pueblo de Dios viese, ¿no? Cómo Dios iba a trabajar en la salvación de cada uno de ellos. Ese santuario estaba dividido en tres partes. La primera parte era un atrio y en el atrio estaba el altar de sacrificio y luego estaba un lavabo en donde había agua para que el sacerdote se lavara antes de entrar al tabernáculo. Luego del atrio, ¿no? En el santuario, las tres partes, el atrio estaba primero y luego
el tabernáculo que tenía dos compartimentos. Uno era el lugar santo y otro más allá, el lugar santísimo. En el lugar santo era el lugar donde el sacerdote ministraba todos los días. Allí el sacerdote encontraba hacia su mano derecha una mesa con los 12 panes que representaban a cada una de las tribus de Israel, que representaba el pan de vida, que representaba a Cristo. Al lado izquierdo estaba un candelabro con 7 brazos que estaba siempre encendido. El aceite representa el Espíritu Santo y la luz representa a Cristo también. En medio había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y frente a esta cortina había un pequeño altar de bronce y este altar tenía sus 4 cuernos y allí se ponía el incienso, ¿no? Ese era el altar del incienso, en donde el sacerdote traía esas especies aromáticas, esos inciensos, y subía hasta por encima de la cortina y entraba al otro aposento que era el lugar santísimo. Allí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Este acontecimiento era muy esperado. ¿Por qué? Porque a través del ritual que se realizaba, se purificaba o se limpiaba este santuario de todas las inmundicias y pecados representados en esa sangre que se esparcía, ¿no? Tanto en el altar, tanto en ese altar del incienso, en los cuernos, estaba la sangre por todos lados. Entonces el sumo sacerdote hacía una limpieza. El sumo sacerdote, en primer lugar, hacía un sacrificio por sus pecados y luego hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo en uno de los machos cabríos que habían sido seleccionados. Habían 2. Uno se seleccionaba para poder hacer el sacrificio expiatorio por todo el pueblo. Y todos los pecados que estaban en el santuario simbólicamente eran transferidos al otro macho cabrío que quedaba vivo. Entonces el sumo sacerdote, una vez que hacía el sacrificio de aquel macho cabrío seleccionado para ser llevada la sangre dentro del santuario, todo el pueblo estaba orando en santa convocación para que el Señor pudiera aceptar esta ofrenda que se estaba presentando y de esta manera el sacerdote, una vez terminado su ministerio dentro del lugar santísimo, pudiese salir y el pueblo estaba feliz de que el Señor había aceptado esa ofrenda y había purificado el santuario simbólicamente de todos los pecados cometidos durante todo el año. Ahora, una vez que salía el sumo sacerdote, ese macho cabrío que había quedado vivo, con todos los pecados que se habían transferido simbólicamente sobre él, era llevado al desierto, a un lugar inhóspito, y allá era abandonado, y allá moría. Ese macho cabrío, la Biblia dice, representaba a Azazel, ¿no? Azazel es un nombre en el cual se ilustra al enemigo de las almas, a Satanás, que al final del tiempo, ¿no? Cuando se cumple el tiempo del fin, ya las profecías nos indican que terminado los 2300 años, ¿no? Comienza el juicio investigador. Todas las personas serán analizadas, sus vidas, y cuando termine este proceso, Cristo saldrá del lugar santísimo y vendrá a esta tierra, ¿no? Y entonces todos los redimidos de todos los tiempos se unirán. Los vivos serán levantados y arrebatados para unirse con el Señor y los muertos resucitarán transformados para unirse al Señor y se irán por 1000 años. Y esta tierra quedará inhóspita. Todos los pecadores morirán y quedará Satanás y sus ángeles en esta tierra por 1000 años como atados, no tendrán a quien engañar, así como fue enviado ese Azazel al desierto, así quedará Satanás por 1000 años, suelto, pero sin tener a quien engañar y a quien tentar. Después que se cumplan los 1000 años, la santa ciudad regresará, se posará sobre esta tierra y entonces resucitarán los impíos y vendrá el juicio destructor para los impíos.
Así que el verdadero santuario es la señal del nuevo pacto. El santuario es el centro en donde el Señor está ministrando para la salvación de cada uno de nosotros. El ministerio de Jesucristo en el santuario celestial es por nosotros, es para nuestra salvación. Cristo nos libera a través de su sangre de la condenación del pecado y nos libera del control que Él tiene el pecado ahora en nosotros. Y Él nos quitará la culpa y Él nos salva del poder del pecado. Todo esto lo realizará Jesús en su segunda venida. Nos quitará la presencia del pecado, el poder del pecado. Así que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, en su ministerio sumo sacerdotal. Tenemos que tener presente hoy en día que no estamos solamente viviendo por vivir un día y se van las cosas al azar. No. Tenemos que ser conscientes de que Cristo está ministrando en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en favor de nosotros. Y que nosotros debemos hacer nuestra parte, que es conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Cuando nosotros reconocemos que el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial es en favor nuestro, seremos más cuidadosos, estaremos más atentos, estaremos velando para no caer en tentación, estaremos recordando que Cristo en el lugar santísimo está realizando una labor importantísima en favor de todos aquellos que han de alcanzar la salvación. Así que, como dice Daniel capítulo 7 y versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí el profeta Daniel está contemplando una visión de juicio, en donde este juicio nos muestra lo que Dios tiene que hacer finalmente, que es darle al pecado su lugar y a los redimidos su lugar. Cuando se le pone al pecado a un lado, al originador del pecado, a todos los que se aferran al pecado y a todos los que no se han soltado del pecado, será destruido el pecado con todos los pecadores. Pero a todos aquellos que se han aferrado a Cristo y que han hecho de Cristo su Salvador, serán salvos, porque Cristo salva, Cristo es el que da vida. Así que como nos dice también en Apocalipsis 14, el mensaje a los tres ángeles se comparte, ¿no? Daniel y el Apocalipsis. Dice aquí en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el lenguaje es claro, la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios está en acción y Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y esto el Señor nos lo menciona para que seamos conscientes de que debemos vivir aferrados de Cristo. El que vive y camina siguiendo las pisadas de Jesús, vive para agradarle a Él y no a sí mismo, ni agradarle tampoco al tentador. En Apocalipsis 22, versículo 10 y versículo 11 y 12, encontramos la siguiente declaración. Dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, ¿no? De la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, cuando Cristo venga y diga estas palabras, ¿no? Consumado es, el que es justo siga siendo justo y el impío impío, estará mostrándonos que el tiempo de gracia se acabó, que ya no hay más tiempo, o sea, no hay una segunda oportunidad. No es que se va a predicar el Evangelio durante el milenio, no. La oportunidad de salvación es ahora, mientras Cristo está en el lugar santísimo, mientras Él ministra en favor nuestro, mientras que Él es nuestro abogado
Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Cuando Jesucristo venga, vendrá como juez, vendrá a dar la sentencia, vendrá a separar a los fieles de los infieles como separa el pastor las ovejas de los cabritos. El tiempo de gracia está por acabarse. Y cuando este tiempo de gracia se acabe, ya no va a haber más oportunidad de salvación. Se retirará el Espíritu Santo y la persona que se aferró al Señor, la persona que decidió por el Señor, se mantendrá de acuerdo a ese amor a Dios, de acuerdo a ese poder que recibió del Espíritu Santo. Se mantendrá tal vez en un tiempo de angustia de saber si se salvará o no, pero se mantendrá porque ya tomó su decisión de seguir a Jesús por donde quiera que va. No así los pecadores que querrán que las piedras los tapen, que las montañas caigan sobre ellos. Así también el Señor lo ilustra con las parábolas de las 10 vírgenes. 10 vírgenes representan a su iglesia, a los fieles. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, lo cual nos muestra que dentro del pueblo de Dios hay cristianos que son insensatos, que no están preparándose para el tiempo del fin, que no están recibiendo ni orando por recibir el Espíritu Santo, que representa aquí el aceite. Así que de esta manera nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Orar pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor ya hizo todo. La salvación está hecha, está preparada para los que lo acepten. Y si nosotros la aceptamos, entonces el Señor, que ha hecho provisión para nuestra salvación, la pondrá en práctica. Cristo nos ama, Él nos creó y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos tener temor al juicio. Aquel que ha puesto su confianza en el Señor, se ha entregado a Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia todos los pecados que hayamos cometido en el pasado. Y el Señor nos fortalece y nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios, viviendo en el Espíritu Santo. El perdón que el Señor nos ofrece es nuestro, está a nuestra disposición, nos libera de la culpa, del pecado y del poder que Él nos da para llevar una vida piadosa y que agrade al Señor y que será también parte de la victoria final. Así que mis queridos amigos, la buena noticia es que el lugar santísimo es el lugar donde uno puede acercarse confiadamente. Así nos lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 14, leemos lo siguiente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Alguno puede decir, pero ¿cómo es posible que Jesús haya sido tentado en todo? ¿No? Si las cosas que tenemos ahora no habían en el tiempo de Jesús. ¿Cómo es posible que la tentación de un soltero o de un casado es diferente, de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un anciano, ¿no? De una persona rica, de una persona pobre, de una persona de un país o de otro país, de una cultura, de otra cultura? ¿Cómo es posible? ¿No? Cristo fue tentado en todo, en nuestra semejanza, ¿no? La libertad, esa libertad que el Señor nos dio, libre albedrío. Porque el principio principal es cómo estamos manejando el libre albedrío. Esa libertad que Dios nos dio. Entonces, en función a eso, nosotros podemos controlar con el poder del Espíritu Santo las decisiones que tomamos. Para un sí o para un no. Para agradar a Dios o para desagradarlo. Por fe podemos entrar al santuario celestial para recibir la bendición. Dice aquí, acerquémonos con confianza. Vamos a ir al trono de la gracia porque allí es donde podemos recibir el socorro oportuno. No desconfiemos de Dios. Al contrario, el Señor dice que nos da acceso libre a todos.
Y si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y también para darnos el poder para vencer. Dice, y el templo de Dios fue abierto, Apocalipsis 11:19. En el cielo el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo abierto nos permite tener acceso. En el tiempo del pueblo de Israel, nadie podía tener acceso al lugar santísimo ni al santuario, solamente los sacerdotes. Al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Cuando Cristo murió, ese velo se rajó, se abrió, se pudo ver y ya nadie moría. ¿Por qué? Porque ahora el santuario terrenal dejaba de funcionar y entraba en función el santuario celestial, al cual sí tenemos acceso todos, porque todos somos ahora ministros, ¿no?, de un nuevo pacto. El Señor quiere que podamos ir a la casa de Dios, al trono de Dios, a la presencia de Dios, de donde se manifiesta la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo porque Él quiere que se cumplan las cosas tal como están especificadas en su palabra y en su ley, pero es misericordioso con aquellos que han transgredido su ley, pero que han aceptado a Cristo y han hecho de Jesucristo el Salvador de sus almas. Al entrar por la fe en el santuario encontramos perdón para nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida de obediencia por medio de Cristo a través del Espíritu Santo, quien escribe la ley en nuestros corazones. Porque la ley es quien nos lleva a Cristo. La ley es quien nos conduce al Señor. La ley no nos salva, la ley no nos limpia, la ley no nos perdona, solamente cumple la función de llevarnos, ¿no? Es como un ayo, como un guía que nos lleva a Cristo. Y Cristo es quien nos limpia, nos libera, nos quita la carga y las consecuencias del pecado final. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo es pues nuestro abogado. Podemos acudir a Él confiadamente. Podemos recurrir a Él para que Él ministre en favor nuestro. Cristo ahora está realizando una función intercesora. Y mientras tengamos acceso al trono de la gracia, podemos ir creciendo en gracia. Porque el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros es que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y esa edificación va en función a nuestra entrega a Dios, a nuestra dependencia de Él. No quedar estancados, sino desarrollarnos, crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y cada vez que acudamos al santuario, cuando los sacerdotes iban al santuario se preparaban. Ellos tenían que estar consagrados al Señor para cumplir su misión. Ahora todos somos sacerdotes. Ahora el Señor ha hecho una nación de sacerdotes y todos tenemos que acercarnos a Dios y todos tenemos que hacerlo consagrándonos, entregándonos a Dios, recordando que el Señor nos acepta tal como somos, pero quiere que nuestro corazón se vaya limpiando, se vaya lavando con la palabra y con su Espíritu Santo. El Señor, quien ministra en el santuario, también quiere que nosotros ministremos en favor de aquellos que han de ser herederos de la salvación. El Señor nos ha llamado a compartir su luz, a compartir las buenas nuevas, a llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, pero el Señor quiere también que comprendamos que la doctrina se basa en el carácter de Dios. Las enseñanzas, las vivencias que encontramos en la palabra de Dios es reflejo del carácter de Dios. Otro caso importante que tenemos que recordar es que ese santuario, ¿no?, que tenía el atrio, el lugar santo y santísimo, estaba de tal manera ubicado que todos tenían acceso y cada uno venía con su ofrenda. Y tenía que ser una ofrenda para el sacrificio. Había que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, la sangre derramada por aquel cordero, palomo o aquel animal representaba la sangre de Cristo. Entonces, lo primero que había en la entrada al santuario era el altar del sacrificio. Y luego estaban los otros utensilios
y en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, estaba la ley. Lo cual nos muestra que también de igual manera nosotros tenemos que presentar al pueblo y presentar al mundo a Cristo en primer lugar. Y después que hemos presentado a Cristo y que la persona ha aceptado a Cristo y que la persona sabe que el Señor está ministrando, está ayudándole, está fortaleciéndole y que ha decidido seguir a Cristo, finalmente le mostramos la ley. Porque si mostramos primero la ley, lo que estamos haciendo es legalistas, en base a la ley, cómo seguir la ley, cómo cumplir la ley. Pero tenemos que hacer un reenfoque de nuestra presentación del Evangelio y tenemos que presentar primero a Cristo. Si la persona ama a Cristo, va a amar su ley. Si la persona se entrega a Cristo, va a cumplir la ley de Cristo. Pero si le enseñamos primero a la ley, no se hace esto, haz esto, si haces esto, estás en pecado, entonces lo hacemos legalista y no tiene ese encuentro y esa relación personal con Cristo. Cristo nos enseña a través de su palabra que la salvación está para todos. Pero la salvación la da Cristo. La salvación es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro descanso. Cristo es quien nos da el perdón de los pecados, pero cuando acudimos confiadamente a Él. Así que mis queridos amigos y hermanos, el santuario es un lugar de donde emana la salvación. Y el enemigo ha querido ocultar el ministerio del santuario por mucho tiempo, para que las personas no reconozcan el ministerio de Cristo, no busquen a Cristo y la función sacerdotal, sumo sacerdotal y salvífica que Él está realizando. Mientras que Satanás realice esto, el pueblo de Dios va a estar en tinieblas, no va a conocer todo el plan de salvación en su totalidad y todo lo que el Señor quiere hacer en función de nuestra entrega y nuestra consagración. Así que yo quiero animarles a que ustedes dediquen tiempo a estudiar el santuario, a comprender cuál era el propósito, ¿no? Cómo el Señor le dijo a Moisés que hiciera un santuario terrenal y cómo ese santuario ilustra el santuario celestial. Porque el Señor nos enseña a través de las cosas que vemos y conocemos, las cosas que no vemos y no conocemos. Las cosas que están en esta tierra, el Señor las usa para ilustrar las cosas que están en el cielo. Las cosas materiales con las cosas inmateriales, ¿no? Entonces, de esta manera, si nosotros contemplamos el santuario en su plenitud, vamos a entender el ministerio del santuario celestial. El sacerdote terrenal era una figura del sacerdote celestial, como el santuario y también como el sacrificio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Eso es la lección para la próxima semana. Así que mis queridos amigos, continuemos estudiando, vayamos siempre a la palabra de Dios. Este tema del gran conflicto es muy importante para que nosotros lo conozcamos y también lo prediquemos y lo enseñemos. Recordemos de ir paralelamente estudiando también el libro El Gran Conflicto. Esta semana el libro El Gran Conflicto está centrado en el conflicto de los siglos capítulos 22, 24 y 28 y el tema el juicio. Que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.